El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Cristo. Buenas tardes, noches tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, programa que también lo encuentran en Fuente de Vida por YouTube, canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48 Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra del Señor, quien es el que vive y reina por los siglos. Hoy vamos a traer la palabra en las cuales el Dios del cielo nos insta y nos exhorta en estos tiempos difíciles en los cuales estamos nosotros viviendo y que el Todopoderoso quiere que sus hijos, los que han creído en su palabra, estemos atentos, estemos continuamente consultando su palabra para defendernos de estos tiempos difíciles que estamos viendo y que estamos nosotros expuestos hoy en día a tanta costumbre y tantas tradiciones que muchas veces nosotros en la vida natural no le parábamos nosotros bolas. No le poníamos cuidado, todo lo que significan las tradiciones y las costumbres que adquirimos en este mundo y que fueron delegadas a través de generación tras generación. Mas hoy, con el conocimiento de la palabra del Señor, el Dios del cielo nos va redarguyendo en el espíritu de nuestra mente y nos va enseñando para que nosotros, si todavía hay alguien en nuestra familia, nosotros que está allí, esté muy atenta a lo que dice el Señor en su palabra, porque Él siempre quiere hacernos bien. Dice la palabra del Señor en Marcos, donde nos exhorta el Señor lo que contamina al hombre. Marcos 7 nos da esta porción el mismo Señor Jesús Cristo. Dice del 7:5 una pregunta que la gran mayoría del pueblo natural, ¿sí? Natural, que no ha querido o no ha comprendido lo que es creer verdaderamente en un Dios vivo, así como nos lo muestra en este pasaje a través de la pregunta que realizaban los fariseos de ese entonces, que es el mismo pueblo de hoy que no quiere creer ni entender, ¿sí? Pueblo totalmente lejos del conocimiento de la palabra del Señor. Dice Marcos 7:5, para que leamos unos apartes, dice la palabra del Señor. Le preguntaron pues los fariseos
y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esta palabra que nos dice el Dios del cielo a través del libro de Marcos nos muestra en qué situación estábamos también nosotros para estos tiempos que estamos viviendo. Estábamos pendientes de las tradiciones, ¿sí?, de las costumbres que nuestros padres, que nuestros abuelos nos delegaron cuando estábamos allí nosotros niños, ¿sí?, cuando no entendíamos ni comprendíamos qué era la palabra del Señor. Hoy el Dios del cielo nos muestra a través de las Sagradas Escrituras, porque ellas son poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso es importante creer primeramente que lo que dice el Señor es verdad y que se cumple en todo momento y en todo tiempo, en todo lugar, como estamos viendo hoy en el medio en que vivimos, y a nivel también mundial están llenos de ¿qué? De tradiciones y de costumbres, porque eso fue lo que nos delegaron a nosotros. Hoy el Señor nos dice que este pueblo, este pueblo de labios me honra. Vemos nosotros a través de todas estas religiosidades que vemos en el mundo actual, donde hay procesiones, donde hay ritos, donde hay costumbres, ¿sí?, que no tienen nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Él quiere que salgamos de allí, de esa ceguera espiritual en la cual estábamos nosotros sumidos. Andábamos totalmente en tinieblas, y sabemos nosotros que cuando andábamos en tinieblas tropezamos, no vemos qué es lo que hay al frente, qué peligro hay al frente, ¿sí?, porque no hay luz, no está la luz de Cristo en nuestros corazones, y es lo que quiere hoy el Todopoderoso, que esa luz entre a tu hogar, entre a ti, para que comiences a ver con los ojos espirituales y a oír con los ojos espirituales lo que el mundo y la corriente está ofreciendo en estos tiempos difíciles. Entonces, dice el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Siempre en el mundo natural la gente anda pendiente es de las cuestiones materiales, pero no ven la parte espiritual que quiere enseñarnos el Señor, ¿sí? Todas estas tradiciones y costumbres a las cuales estamos nosotros llevando también no nos permitían ver con nuestros ojos espirituales, no nos permitían ver lo que el Dios del cielo quería enseñarnos. Esa es la parte profunda que debemos nosotros comprender, y es sacar de allí, del espíritu de la mente,
toda esta clase de costumbres que conllevan a abominaciones delante del Dios del cielo. Entonces, nos está diciendo Marcos que este pueblo de labios me honra. Nosotros también éramos parte de ese pueblo ignorante y desconocíamos los decretos, los estatutos, los mandamientos que el Dios del cielo nos daba en su palabra. Y nosotros, cuando íbamos a una misa llamada misa, que mucha gente no sabe lo que es una misa, pero allí va también uno a escuchar lo que el cura de entonces decía en la primera parte, cuando decía el evangelio de hoy, pero se quedaba allí en la parte material, no profundizaba en la parte espiritual, que es donde verdaderamente está la renovación del ser humano. Tenemos que ser renovados en el espíritu de la mente para poder nosotros comprender todas estas circunstancias que estamos viviendo a través de estas tradiciones y a través de estas costumbres en las cuales hacen que el hombre caiga continuamente en pecado delante del Señor. Entonces, hay algo en la cual el Dios nos exhorta en Deuteronomio para que tú que estás allí de pronto por primera vez, analices en el espíritu que el que está hablando es el Señor, ¿sí? Deuteronomio 18, vamos a leer unos pasajes para que tengamos en cuenta en estos tiempos y en estas épocas, en estas fechas que se avecinan, donde el ser humano está totalmente en tinieblas. Dice Deuteronomio 18, 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Eso es lo que se ve en estos tiempos, en estas fechas, en estas épocas. Más concretamente, en el día de mañana es un día totalmente peligrosísimo, sobre todo para los niños, porque son fácil presa del enemigo. El enemigo vino a tres cosas: matar, robar y destruir. Y los niños es la carne de cañón que utiliza el adversario para hacer caer a los hombres, para hacer caer a esas familias, a los padres que no consultan las Sagradas Escrituras, y ellos también quedan allí atados a todas estas tradiciones que conlleva esta fecha del 31 de octubre, ¿sí? Es conocida en el mundo actual, es conocida como la tarde de todos los santos. Es donde se celebra la famosa Halloween, ¿sí? Halloween, oiga pues, que ese es el día de todos los santos, porque eso fue establecido hace muchos siglos, ¿sí? Para allá en el año 835, ¿sí? Después de Cristo, un papa, Gregorio IV, el 1 de noviembre, decretó el Día de los Santos. Eso es lo que se llama hoy el Halloween en inglés, ¿sí? Santos. Para definir esa palabra, ellos entendieron que Win es una abreviatura de Even, que quiere decir, Even es para estar en la víspera, o sea, en la víspera de todos los santos. Entonces determinaron el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, el Día de los Santos. Y de ahí vienen todas estas tradiciones desde atrás, totalmente. Eso viene de la antigüedad, viene por los sacerdotes druidas, que viene de los celtas, que vinieron de el Asia, que eran con disfraces
que querían decir que podían ellos adorar al árbol del roble. Solo trajeron los celtas. Los celtas adoraban al Señor de la muerte, ¿sí? Y decidían que tomaran el cuerpo de cualquier persona. De ahí aparecieron los disfraces, que es lo que más se ve ahora en esta época, y la gente lo hace como si fuera algo inocente, pero ahí están en contra de los principios bíblicos que nos manda el Señor, ¿sí? Entonces, Dios quiere en estas épocas que tú reflexiones, que consultes la palabra del Señor para no caer en estos momentos de abominación que el ser humano comete por el desconocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice el libro de Mateo, ¿sí? En el libro de Mateo 18, para que leamos una parte donde Dios también nos exhorta y nos habla allí, para que tengamos en cuenta a los niños, que tengamos mucho cuidado con los niños en estas épocas, ¿sí? Que son totalmente difíciles, en las cuales el enemigo está allí como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces habla el libro de Mateo 18, en el 18:6 dice la palabra del Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese a lo profundo del mar. Entonces, hay una advertencia del Todopoderoso para los padres que en estos tiempos actúan ciegamente, actúan sin tener ese conocimiento de la palabra de Dios y no saben a qué están induciendo al niño a través de un disfraz, es decir, está acolitando lo que el diablo o el adversario quiere, ¿sí? Que lo adoren. Y hoy, el día de mañana, que es un día totalmente en lo cual debemos de estar nosotros celosos para cuidar a nuestros hijos con la palabra, leyéndole la palabra del Señor, mostrándole que no somos nosotros, sino que el mismo Señor nos está advirtiendo para que no caigan allí en abominaciones delante del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor. Buenas noches, hermanos, porque el Señor es el que nos instruye, el Señor es el que nos da la enseñanza, no es nuestra, es la palabra de Dios que nos está diciendo el Señor hoy a través del libro de Marcos 7. El Señor nos está advirtiendo contra todas estas cosas mundanas, terrenales, porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios, la invalidamos por nuestras tradiciones. Más es nuestra vida en cosas de costumbres que Dios no quiere que caigamos en ella y repitamos eso de generación en generación, porque eso es de las tinieblas, dice el Señor, no es de la luz. Por eso tenemos que venir al Señor, oír las palabras que Dios nos deja, leer las Escrituras. Es la costumbre que el Señor se levantó a leer en el libro de Isaías. Lucas 4. Lucas 4 dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ahí os parece la verdad. Esa es la verdad, el camino y la vida, para no ser extraviados y engañados por estas fuerzas de las tinieblas que no quieren que nosotros vengamos a ser pueblo escogido de Dios, el pueblo semita de Abraham, Isaac y Jacob,
el cual tenía sus mandamientos, y ese pueblo se mezcló y comenzó a tener un poco de costumbres de los Baales, paganas. Hasta hoy se ve eso. Las costumbres y los ritos y sacrificios que se hacen no viene de Dios, hay desobediencia. Desde el libro de Génesis 11, el hombre desechó la piedra que desecharon los edificadores. Construyen sobre el barro, sobre la arena, no sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nadie puede ir al Padre si no es por esa escalera que viene a través del que descendió, murió y resucitó por nosotros para volver otra vez de nuevo al Padre y hacernos ser hijos de Dios, porque no teníamos identidad, estábamos perdidos, estábamos en las tinieblas, nuestra ciudadanía no estaba en los cielos, era terrenal, baja, pero Dios a través de la enseñanza de la luz, pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz, luz resplandeció, Cristo vino a nosotros, siendo paganos y gentiles, no teníamos derecho a las promesas de Dios, pero por la fe en Cristo tenemos otra vez de nuevo entrada al Padre Dios, porque tenemos un Padre espiritual, así como tenemos un nacimiento terrenal, ya, de nuestros padres que vemos, también tenemos un Padre espiritual, Dios creador de los cielos y la tierra, y tenemos que conocerlo, reconocerlo con Cristo antes de volver a Él, volver a recuperar esa imagen y semejanza a través de Cristo como hijos de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios porque podemos escudriñar las Escrituras. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció, que es Cristo. No podemos estar en las tinieblas y hacer un poco de ritos y sacrificios como está en Primera de Samuel 15:22, dice, se complace el Señor en los sacrificios, en ritos y un poco de cosas de hombre, como que se obedezca la palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios, pero ¿cómo vamos a obedecer si somos ignorantes de la palabra, del manual que Dios nos ha dejado? Entonces hacemos cosas abominables a Dios por nuestra ignorancia. Mi pueblo se perdió, Oseas 4:6, porque le faltó el conocimiento. Entonces Cristo es el remedio. Cristo vino a darnos entendimiento y conocimiento para ser verdaderamente adorar al Dios creador y hacedor de todas las cosas y no dejarnos engañar por las tinieblas y por los ídolos. Vamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo, la palabra de Dios dice, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura que estamos nosotros leyendo es inspirada por Dios, sale de Dios, es el neuma de Dios, es lo espiritual y es para nosotros. Toda la Escritura es la sumatoria de su verdad. Salmo 119, la sumatoria de la palabra de Dios es la verdad, pero la hemos olvidado, la hemos desechado, la ignoramos, no nos conviene por estar en nuestras cosas engañosas, deseos engañosos y ser idólatras, porque el hombre es idólatra desde que nace hasta que se va, solamente se mueve por sus sentidos externos, lo que ve, lo que toca, lo que siente, lo que oye, lo que palpa, esos sentidos externos nos alimenta el espíritu de la mente que no ha sido renovada. Solamente pensamos en las cosas vanas, temporales, terrenales, pero verdaderamente en lo eterno, en lo celestial, no queremos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hay obras que nosotros tenemos que conocer, que es nosotros ser obedientes al Señor y la palabra de Dios y desechar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son muchas.
ya, hechicería, agorería, adivinación, todo lo que nos está diciendo hoy en el libro de Deuteronomio 18:10, invocación a los muertos. Todo esto es pagano, pero como somos ignorantes lo hacemos, pero es abominación ante Dios, es abominación, porque no queremos poner por obra la palabra de Dios y menos obedecerla. Entonces toda la palabra que vamos a escuchar es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces somos instruidos por el Señor, porque el Señor, el verbo es el Señor, el verbo, el Espíritu. La palabra de Dios dice que desde Génesis a Apocalipsis son las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. ¿Cómo voy a ser sanado y cómo voy a ser levantado? Mi alma a través de la palabra de Dios, la enseñanza que nos instruye, el manual de vida. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios 5. 5 dice, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Las tinieblas es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. La única forma es a través del Señor, no más, a través de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor al enemigo? Escrito está, escrito está. Y lo derribó. Todo argumento se derriba. Las armas de nuestra milicia ya no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. 1 Corintios 10, para llevar cautivo la mente al Señor, al Espíritu. Y nosotros tenemos que reprender estas obras de las tinieblas si somos luz. Y tenemos que ser luz, porque somos la sal de la tierra, para que no se corrompa. Se destruye por la maldad, por falta del conocimiento. Jeremías 2:19. Oh, cuán horrendo es dejar al Señor tu Dios, por no tener el temor a Dios, que es esa obediencia al Señor. Hoy se está refiriendo el Señor a todas estas costumbres paganas, que eso viene desde la antigüedad, donde desecharon la palabra de Dios, desecharon la piedra, la roca, y solamente construyen en el barro, en sus propios pensamientos, y buscan dioses, cómo llegar al cielo, y no pueden. Génesis 11, Nimrod, Babel, Babilonia, no hay sino confusión, no hay sino religiones, y toda religión es externa. Si no tenemos a Cristo Jesús, pues no tenemos luz en nuestra casa, como vemos como los celtas y estos que tenían esas costumbres paganas, sacerdotes druidas, tenían calabazas llenas de luz, porque ellos decían que en los muertos iban a contaminarlos, y con esas calabazas iban a cancelar la muerte, porque los espíritus de los muertos iban a hacer daño. Pero tenían algo inspirado por Dios, pero no totalmente, y eran idólatras, eran paganos, porque tenían dioses, eran politeístas. Y el Señor dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Nuestra alma no puede estar dividida, amar a dos señores a la vez, doble pensamiento. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos instruye, ¿no? Y ellos tenían esos dioses guerreros, los celtas, y cuando ganaban victoria, alzaban la cabeza del enemigo y cortaban la cabeza. Eso viene de los filisteos, el dios Dagón. En
Fue pasado Saúl el rey por desobediente, por andar en estas obras infructuosas de las tinieblas y invocar a una hechicera y una divina para que le trajera el espíritu del profeta Samuel, y fue abominable ante Dios, y Dios cortó toda comunión con él. Tuvo que ir donde el hechicero, donde el adivino, el agorero, que nos está diciendo hoy, costumbres paganas. Y el rey Saúl fue muerto por los filisteos y le cortaron la cabeza. Eso viene de Dagón, el dios de ellos, de los filisteos. Hasta hoy vemos que eso se ve, cómo ruedan cabezas, nuestro país, cómo sepultan cadáveres, muerte, destrucción, oscuridad, tiniebla. Los que los gentiles sacrifican, se los sacrifican a los demonios, en el libro de los Corintios 10. Entonces hay que tener cuidado con que nosotros diferenciemos entre el bien y el mal, porque el hombre, Isaías 5:20 dice que no hay diferencia entre el bien y el mal. A lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque no ha sido instruido, no ha leído, escrito está. Le dijo el Señor al príncipe de las tinieblas: al Señor tu Dios adorarás y a él servirás, porque todo está sujeto a Dios y es creado. Dios es el creador de todas las cosas y no podemos ser desobedientes. Mire dónde viene todo esto de estos costumbres y ritos paganos que hoy estamos viendo. Lo que nos acaba de decir Deuteronomio 18:10, ritos, sacrificios, invocación de muertos, pasan los hijos por el fuego, se los ofrecen a los demonios y después viene la muerte, la destrucción y no saben por qué, porque están en tinieblas, no hay luz. El libro de Isaías 2 dice, Isaías 2, 5 y 6, juicio del Señor contra los soberbios, altivos, que no quieren nada del Señor, traspasan los pensamientos de Dios, el conocimiento, no quieren saber nada de la luz. 2:5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Nos invita el Señor. Venid a Cristo, que es la luz, casa de Jacob, donde viene todo lo del pueblo semita, donde es un pueblo escogido por Dios, y el cual vino Cristo, que también hemos recibido nosotros esa luz. Por misericordia hemos recibido la gracia, el perdón de todas nuestras transgresiones que hacíamos antes en esa vida pagana y de gentil que nos está hablando el Señor hoy, porque todo eso lo hacíamos, invocábamos a muertos, dice el Señor, todo lo que está en Deuteronomio 10 y también en Levítico, que vamos a leer unos versículos. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Son costumbres paganas que vienen desde la antigüedad, desde el pueblo. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafé, y Can fue maldecido por Dios. Y esa descendencia y esa genética, el cual vino Nimrod y vino todos esos pueblos de los Jebuseos, Abeos, y todo ese pueblo contrario a Dios, opuesto a Dios, que no quiere saber nada de Dios, y fuimos contaminados por ellos. Es una descendencia antigua. Y agoreros como los filisteos, ahí entra el Señor a hablar de ese Dagón o de esos pueblos celtas o esos pueblos donde tenían esas costumbres paganas que hoy también se están viendo en nuestra actualidad. Y agoreros como los filisteos y patan con hijos de extranjeros. Entonces el pueblo se mezcló, el pueblo semita, el pueblo de Dios se mezcló y se llenó de todas esas costumbres paganas, de esos ritos paganos, dejando, se complace, dice el Señor, en los sacrificios como que se obedezca la ley y la palabra del Señor. Entonces es un pueblo mezclado en el cual nosotros recibimos toda esa contaminación, pero el Señor está diciendo que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció. Muchas gracias por esa luz que el Señor nos da. Levítico 18, dice la palabra del Señor que nos está instruyendo hoy para que tengamos luz
y reprendamos las obras de las tinieblas. 18 del 1 al 4. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Babilonia, Nínive, Asiria, pueblos paganos que rechazan la palabra y la enseñanza del Señor. No haréis como ellos, en la cual morasteis. Ahí estuvimos, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esas costumbres, de esos ritos, de esos sacrificios traídas por ese pueblo engañoso que contaminó el pueblo de Dios. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde viene toda esta descendencia pagana en contra, opuesta a los mandamientos y a las enseñanzas del Señor, que no quieren saber nada de ella. ¿Cómo vemos en la actualidad cómo se vienen todos estos pueblos de la tierra y alrededor de Israel contra Israel? Porque es un pueblo escogido de Dios. Y lo que Dios da no lo quita. Es un pueblo elegido. Romanos 11. Y que está sufriendo uno y padeciendo mucho. Por eso tenemos que orar por Israel. Salmo 83, Salmo 122. Orad por su pueblo, porque por la rebeldía de ese pueblo nosotros hemos entrado a la salvación. Porque la salvación viene de los judíos, que vino Cristo Jesús y nos ha vuelto a injertar al árbol de la vida, a su iglesia. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos la luz que es Cristo. Ya no estamos en tinieblas, nos está diciendo el Señor hoy. Todo esto lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, el Señor vuestro Dios. Es la orden que tenemos del Señor, pero somos desobedientes. Mire lo que hacemos, lo que nos está diciendo el Señor en Marcos 7:8, que invalidamos la palabra de Dios invalidamos la palabra del Señor por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres paganas, que no queremos salir de ahí, sabiendo que Cristo ya vino a recuperarnos, a perdonar nuestros pecados. Hay que darle gracias a Dios, porque el Señor clavó el acta de decretos contraria contra nuestras vidas. La ley de la maldición la canceló en la cruz para que recibiéramos la ley del Espíritu de vida que nos está hablando el Señor hoy. La vida, no la muerte. Dios canceló el pacto con la muerte. Está en el libro de Isaías. Fue cancelado el pacto con la muerte. ¿Y por qué hacéis vosotros todas estas cosas abominables al Señor? Todavía nos está diciendo el Señor. Todavía hay cosas abominables al Señor. Dios no quiere eso. Dios nos despierta. Levántate, que estás en ese estado de muerte, y te alumbrará la luz, que es Cristo Jesús, en el libro de los Efesios. Dice Levítico 20:27. Veamos costumbres abominables al Señor. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Cristo nos redimió de esta maldición. Si tenemos a Cristo, no vamos a ser apedreados por estas costumbres. Buscan a la adivinación, agoreros, el tarot, el horóscopo. Todas estas costumbres paganas están escritas en la palabra del Señor. Por eso la palabra nos instruye hoy y nos advierte que no sigamos en las tinieblas, que salgamos de Babilonia, que es una confusión. Salid de Babilonia, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? Ninguna. Mire, ¿qué hizo Saúl? Saúl invocó a una divina, a un agorero, a una hechicera, obras de la carne, que el Señor las canceló.
Por eso tenemos que venir a la luz para recibir misericordia, perdón, gracia y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad a través de las enseñanzas, a través del manual, a través de la palabra de Dios, que es la costumbre que el Señor quiere que tengamos: orar, clamarle, alabarlo, adorarlo, alabarle, adorarlo. Gloria a Dios. Aquí otro versículo de esas costumbres. Levítico 20:27, ¿ya lo leímos? 18:30. ¿Qué dice el 18:30 en Levítico? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo el Señor vuestro Dios. Tenemos que reprender las obras de las tinieblas, dice el Señor, no haciendo esas costumbres, sino guardando sus ordenanzas, quiere el Señor. Son abominables que practican hasta hoy, lo está diciendo el Señor hoy. Un pueblo que está en tinieblas se despierta con la luz, se despierta con Cristo. Otra costumbre abominable. 20:23 en Levítico. Y no andéis en las prácticas de las naciones. ¿Qué es lo que practican? Todo esto que nos está hablando el Señor hoy. Practican a esos dioses paganos, politeístas, poco de dioses abominables que todavía tiene la humanidad porque ha desechado la palabra de Dios. Y que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Dios no quiere que el Señor hoy sigamos en esas abominaciones, cosas excretables que no tienen nada de luz, sino de tinieblas, sino que reprendamos las obras de las tinieblas. Amén. Todo lo que está viendo, pasar los hijos por el fuego, ofrecérselos en sacrificio a los demonios por la ignorancia, dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios del cielo nos está exhortando para que los que están todavía con todas estas costumbres paganas salgan de allí. Y nos da algo importante en el libro de Lucas 4:16, que es el mismo Señor Jesús Cristo que nos enseña y quizás una de las mejores costumbres que debemos nosotros tomar, no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. Es la misma que tuvieron allí oportunidad. Todos estos fariseos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios allí en vivo, porque Él estuvo allí presente. Con todo ello, no creyeron. Aún su pueblo natural, real, como el pueblo judío, israelita, no creyó. Apenas en estos tiempos, en parte, están entrando a reconocer que el Mesías es el que vino y estuvo allí juntamente para darnos todas estas instrucciones y que no echáramos nosotros mano a dioses ajenos mientras estábamos nosotros aquí en esta tierra. Entonces Lucas 16 nos recuerda el mismo Señor Jesús Cristo que la palabra de Dios, como nos hablaba allí Timoteo, que toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir en justicia, es la misma que nos está enseñando hoy para que salgamos de allí, para que salgas de allí, porque todos, dice el Señor, todos estábamos allí en tinieblas, pero vimos gran luz, y esa luz es Cristo que ha llegado a nuestro corazón, y es lo que quiere el Señor, que ese Santo Espíritu entre allí, a tu casa, a tu ser, y comiences a creer para que eches fuera de tu vida
todas estas creencias paganas y abominables delante del Señor. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, oiga, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál es la costumbre del Señor mientras estaba allí en carne, delante de los discípulos, delante del fariseo, delante del incrédulo, delante de todos estos enemigos que lo rodeaban? Porque nosotros hoy estamos rodeados continuamente de enemigos. Enemigos son los que no se han creído, los que son dominados por el adversario, ¿sí? Entonces, ¿qué se levantó a leer? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Usted puede levantar a leer, coge la palabra de Dios, donde el Señor te muestre. Toda es inspirada por Dios. Desde Génesis nos hablaba hasta Apocalipsis nos hablaba que son árboles de vida. Esas hojas son árbol de vida que Dios da a todas las naciones para que nos vaya bien, ¿sí? Pero hemos sido, ¿qué? Desobedientes. No hemos creído, no hemos comprendido que ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios a quien nosotros le estamos adorando. Es el Dios único y verdadero. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que la palabra se cumple. Cuando él la estaba leyendo, estando allí en carne, se estaba leyendo lo que hacía 1700 o 1600 años lo estaba anunciando por el profeta Isaías. Ahí nos está mostrando que la palabra de Dios es inspirada por él y que todo lo que estaba escrito por los profetas se iba a cumplir. Y él vino y en ese momento se estaba cumpliendo ese pasaje en el cual decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo pueden leer en Isaías allá 61, encuentra ese pasaje. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ese mismo Espíritu es el que hoy nosotros estamos pregonando para sanar ese corazón, ¿sí? Que esa alma allí donde están los pensamientos, los sentimientos de todas estas costumbres, de todas estas hechicerías que están contaminados, para que salgan de ahí, pero únicamente salen con la palabra del Señor, únicamente con el Todopoderoso. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos hoy o mañana están allí cautivos, amarrados a la tradición, a la costumbre de los disfraces, a la costumbre del agorero, del hechicero, ¿sí? Cosas paganas que son abominables delante de Dios? Hoy el Dios del cielo quiere que abras esos ojos espirituales y esos oídos espirituales para que escuches que esto es palabra del Señor y que esos niños, que son los que más sufren en estos tiempos, tengan ese Santo Espíritu de Dios y sean sanos y sean salvos de estos tiempos malos, difíciles. Oiga, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí estábamos nosotros también. Estábamos ciegos, muertos en delitos y pecados porque no veíamos que todas estas costumbres y que todas estas tradiciones estaban mal delante del Señor. Pero hoy nosotros, como hijos de luz, estamos llevando este mensaje que no es de nosotros, sino del Señor, porque estamos leyendo las Sagradas Escrituras y toda la palabra es inspirada por Dios. Nos hablaba allí el libro de Timoteo 3:16. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? ¿Quién los tiene oprimidos? El diablo, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia, que no han querido entender, que no han querido comprender que es el único Dios en que nosotros debemos tener ese celo, es Cristo Jesús en nuestra vida. A predicar el año agradable del Señor, que son las buenas nuevas, que es la palabra de Dios que nos insta el Señor, que debemos de llevarla, porque es la única que destapa todas estas costumbres paganas
que estamos viendo nosotros en estos tiempos y en todo lugar, porque en muchas partes del mundo no tienen otras, tal vez peores, pero nosotros que estamos acá en este medio es la que hemos nosotros vivido y es la que el Dios del cielo nos dice y nos enseña y nos exhorta a que debemos nosotros a exhortar a un pueblo totalmente que está ciego, ¿sí? Y entonces el Señor, dice en el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, claro, porque les estaba hablando algo que hacía años estaba ya anunciado y que lo tenían allí en vivo, en carne, lo estaban viendo. Esa palabra se estaba cumpliendo. Y así como se cumple esa palabra de Dios, Dios quiere que tú entiendas y comprendas que lo que te está diciendo hoy es para que tú salgas de allí, de toda costumbre pagana, toda costumbre vana, que eso no te lleva sino a la muerte espiritual y en muchos casos a la muerte material, porque eso es lo que quiere el adversario, matar, robar y destruir los hogares. Entonces, hoy abre tus ojos, abre tus oídos espirituales y estás atento que el Dios del cielo quiere que tú seas sano y salvo de todos estos síntomas de paganismo que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor está derramando el agua, que es la que nos puede limpiar, que es la palabra de Dios, sobre los santuarios. Entonces, hay que tener costumbres buenas, agradables y perfectas. La oración, la adoración, la lectura, la alabanza, son costumbres que Dios quiere para que conozcamos el verdadero Dios y la vida eterna. Leamos Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque ya somos templo de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros, sino de Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea dándole la gloria al Señor, dándole las gracias, adorándolo y bendiciéndolo, porque somos templos de Dios viviente. Ese es el nuevo pacto que Dios nos ha dado. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nos está diciendo hoy el Señor hoy, que no hagamos cosas abominables, ¿ya? Porque hay perdón y misericordia al Señor. En sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿ya? Ya tenemos volver en amistad con Dios, razonamiento, entendimiento, conocimiento, ¿ya? O sea, la parte espiritual en nuestra vida, nuestra cabeza, nuestro hombre interior, nuestro espíritu y nuestra mente, dice el Señor, siendo renovado, siendo transformados por medio de la renovación, que es el renuevo, que es Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, 1 Corintios. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque vamos renovándonos, dice el Señor, día a día, a través de la luz, vamos saliendo de las tinieblas hasta que ese día sea perfecto. Gloria a Dios por esta renovación que nos da el Señor, que es Cristo Jesús, de nuestra mente, para que seamos templo de ese Dios viviente y no hagamos cosas abominables a Dios de las tinieblas, sino reprenderlas con la luz y ponerlas por obra y practicarlas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, esta instrucción que es tu consejo, que es reprender todas estas fuerzas malignas de la ignorancia que había sobre nosotros, pero con la luz Cristo nos trajo el entendimiento y el conocimiento, y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Gracias, Señor, porque estamos cercanos, está el que nos salva, y Él adereza mesa de todos estos angustiadores por ser desobedientes, pero tenemos a Cristo que se levantó y podemos
adorarlo en espíritu y en verdad, por medio de la palabra de Dios y sus enseñanzas que nos ha dado Dios. Dice, huid de Babilonia, donde estábamos confundidos todos. Ya está la roca que es Cristo, y la casa puede ser edificada con esa roca que es Cristo Jesús, para que los vientos y las tempestades no nos hagan daño, dice el Señor. En Cristo Jesús, gracias por tu revelación. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches.